¿Sí? Bueno, ¿quién tiene frío? ¿Ya no tiene frío? Ahí está el calentón, hermano, pero pues no alcancé a prenderlo con tiempo y ya no pude interrumpir el servicio. Amén. Hoy vamos a ver un tema, algo controversial a lo mejor para algunos. Y antes de pasar a la palabra del Señor, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y luego vamos a leer un texto de la Biblia. Amén. Gloria a su nombre. Gracias le damos a Dios. Vamos a orar para poner esta palabra del Señor en sus manos y que sea Él quien nos hable y quien tome control de la misma. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día, Señor, domingo, que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, en tu casa. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando a mi vida y a mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje, Padre, traiga algo edificante a mi vida, Señor. Desecha lo que no sirve y ayúdame a retener lo que edifica mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. También te pido, Padre, que eches fuera todo espíritu contrario, Señor, a ti. Todo espíritu, Señor, de hechicería, Señor, de división, Padre. Todo lo que no sea tuyo, Espíritu Santo, échalo fuera y sé tú tomando control, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Mire, así como está de pie, le voy a invitar a que busque el versículo de la Biblia, Salmos 14:1, por favor. Salmos 14:1. Me indica con un amén cuando ya tenga este verso. Gloria a su nombre. Salmos 14:1, si es tan amable. Amén. Gloria a su nombre. Muy bien. Bueno, ¿todos lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo dice lo siguiente. Muchas gracias, hijo. Dios te bendiga. Eres muy amable. Salmos 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Corrompidos están y han hecho obras abominables. No hay quien haga el bien. Puede tomar su lugar. Amén. Como le mencionaba, le damos gracias a Dios por este servicio más que el Señor nos permite estar aquí con ustedes. Un domingo más. Amén. Y le damos gracias a Dios por ello. Bueno, el título del día de hoy de esta predicación se llama, como le dije, a lo mejor va a salir un poco contrario o va a sonar algo extraño, pero el título se llama Dios no existe. Ese es el título de la predicación del día de hoy. Dios no existe. Y como pasaje central usamos Salmos 14:1. Dice la Biblia: el necio en su corazón ha dicho, no hay Dios. Están corrompidos y han hecho obras abominables y no hay quien haga el bien. En toda la Biblia y en muchos versículos de ella, la Biblia habla de hombres que dicen en su corazón que Dios no existe, que no hay Dios. Parece ser que el hombre ha tomado un lugar que no le corresponde y muchas personas piensan que porque en su corazón dice no hay Dios, Dios deja de existir. Hay personas que no les gusta pensar en la vida eterna porque pensando, tal vez piensan que porque no piensan en ella nunca va a llegar. O tal vez piensan que porque no existe, ellos se niegan a pensar que hay una condenación, ¿verdad? Para aquel que no se acerca a Dios, piensan que porque ya no hay infierno, ellos no van a ir a dar ahí. Entonces muchas personas piensan que es mejor no acercarse a Dios porque así no hay compromiso, pues al cabo, ¿verdad? Y la Biblia dice que el necio en su corazón ha dicho, él ha decidido creer en sí mismo y decir, pues no hay Dios. Es más fácil decir no hay Dios. La Biblia dice que se han corrompido y eso los ha llevado a hacer obras que son abominables delante de Dios.
Entonces vemos cómo la Biblia habla de estos hombres que han dicho en su corazón, no hay Dios. Pero la misma Biblia dice que estas personas, la Biblia los titula con el nombre de personas necias. En otras palabras, una persona necia es una persona que menciona la Biblia impío. ¿Ha escuchado usted ese nombre en la Biblia? Significa impío, significa alguien necio. Un impío es alguien que ha desalojado a Dios de sus pensamientos. Alguien que no toma en cuenta a Dios para nada, ni le interesa lo que Dios piensa de él, ni le interesa saber nada de Dios. A estas personas Dios les cataloga con el nombre de impíos en la Biblia. Cuando usted vea en la Biblia, ve que la Biblia menciona a impíos, pues rápidamente usted va a juntar el pensamiento. Son personas que creen que Dios no existe, que no les interesa saber absolutamente nada de Dios. Estas personas han desalojado a Dios de sus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque le han desechado de sus vidas. Ellos han decidido en su corazón literalmente desechar a Dios como un papel que ya no sirve, como un vaso desechable que se utiliza, pero lo han tirado. Han decidido hacerlo en sus vidas y en sus corazones. Aquel que ha decidido pensar que Dios no existe, la Biblia los cataloga como 3 puntos, los cataloga la Biblia. Lo primero que la Biblia nos enseña es que estas personas son ignorantes, porque ignoran, no reconocen la evidencia de Dios en la creación. Aquel que no puede darse cuenta realmente de dónde está parado y que sus mismos pensamientos no le han hecho pensar, oye, ¿por qué a mí me tocaría esta vida? Oye, ¿por qué a mí me tocaría nacer en este tiempo? Quien no se ha cuestionado eso y no le ha dado una respuesta en su mente que debe haber un Dios y que al ver toda la creación de Dios, aún así alguien quiera desalojar a Dios de sus pensamientos, la Biblia dice, ¿verdad?, que estas personas son ignorantes. Y lo voy a invitar, por favor, a que vaya con su Biblia, gloria a su nombre, a Romanos capítulo 9, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 9, versículos 19 y 20. El ignorante no reconoce la evidencia de la existencia de Dios en la creación. Dice la palabra del Señor, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Dios se ha manifestado al conocimiento humano con la creación que Él ha hecho. Dice el apóstol, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El impío, el necio, no tiene excusa, o no va a tener excusa delante de Dios para decir un día, es que yo decidí no creer o no creí. Porque la misma Biblia dice que desde la creación usted puede ver que hay un Dios que creó todas las cosas. También dice que estas personas no han reconocido la evidencia y la existencia de Dios en la creación, y ¿sabe qué? También lo han decidido sacar de su conciencia. Han decidido sacar a Dios de su conciencia. Dice la palabra del Señor ayer mismo, Romanos capítulo 9, 21 al 23. Dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. La gente tomó la decisión de razonar en sí mismo y dictar una sentencia de lo que ellos creen que es correcto. Se envanecieron en
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La gente, usando la lógica respecto a Dios, ellos deciden creer lo que quieren creer de Dios. Mucha gente dice, es que Dios es amor, pero cuando le decimos es que Dios también va a castigar a aquel que es desobediente, no, en ese Dios no quiero creer, prefiero creer en el Dios que es amor. Y cada persona se forma su propio Dios, pero no el Dios de la Biblia. La gente se forma su propio Dios. Pues yo creo que haciendo, como decía yo cuando era delincuente, yo tenía fe en Dios, que Él era el que me ayudaba a traficar droga. ¿Y sabe qué? Yo oraba cuando había un cargamento de droga que me tocaba a mí. Yo ponía en las manos de Dios y yo le podía asegurar que era Dios quien me ayudaba, porque ese era mi Dios. Pero el Dios que me decía que me arrepintiera, que ese Dios no quiero conocer, yo quiero el Dios que me ayuda. Cada uno de nosotros se forma su propio Dios, y la Biblia dice que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo estas personas que eran sabios, colocando a Dios en el lugar que ellos quieren colocarlo, piensan que son sabios, pero se hacen necios. Y dice la palabra, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiamos la gloria de Dios completa, lo que la palabra de Dios dice quién es Dios completamente, lo asemejamos a Dios a un hombre corruptible, a un hombre que se desvanece, a un hombre que no puede durar. ¿A qué se refiere el apóstol con esto? Creemos, nunca nuestra mente nos permite entender quién es Dios. A Dios lo vemos como si fuera un hombre. Bajamos a Dios a nuestra semejanza. Y no me diga que no, porque yo también he batallado con eso. A veces pensamos que Dios es un hombre como nosotros. Nuestra mente no nos deja entender lo grandioso y lo infinito que es Él. Y pensamos que Dios piensa como nosotros. Y la gente dice, es que yo no creo que a Dios le guste lo que tú haces. Es que yo no creo que eso sea de Dios. Es que yo no creo, y es que yo no creo, y pensamos que Dios piensa como nosotros. Y pensamos que Dios es como un humano, como una imagen de un hombre corruptible, que se puede corromper, que puede cambiar de emoción, que puede cambiar sus pensamientos. Dice la Biblia que tratando nosotros de ser sabios en Dios, nos hemos corrompido, nuestro razonamiento ha pasado a ser necio, porque hemos cambiado al Dios de la Biblia, lo hemos cambiado al Dios que yo me quise hacer, o el Dios que yo quiero. Entonces yo, aún estando aquí, puedo estar adorando a un Dios que ni conozco, o puedo estar adorando al Dios que yo creo que me hice, pero solamente aquí hay algo que nos revela el verdadero Dios. Y este Dios tiene mucho carácter, tiene un carácter diferente al de nosotros. Es un Dios que no cambia, es un Dios que es estable, es un Dios que cumple lo que promete, pero también es un Dios que es santo, que es amoroso, que es vengador y que trae juicio a aquel que no obedece su palabra. Es un Dios que es igual en todos los aspectos. Es amor, pero también es justo. Y castiga a quien lo merece. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque lo ama. Usted castiga a sus hijos porque lo merecen, pero lo hace porque los ama. Si no, no los castigara y los dejara que hicieran lo que les diera su gana. Eso pasó con mis padres y sé que ahora como padre lo entiendo de esa manera. Entonces, la Biblia dice y los cataloga que el hombre que es impío o que es necio es ignorante. Es ignorante. También la Biblia lo cataloga como personas que son corruptos, que están, dice la Biblia en Salmos 14:1, corrompidos están, dice. El hombre que ha dicho en su corazón no hay Dios, dice la Biblia que está corrompido.
¿Qué es corrompido? Es como, vamos a decir que hay dos amigos y uno le indica siempre hacer lo bueno, pero llega otro y le empieza a dar consejos diferentes. Empieza a cambiar su forma de pensar, empieza a cambiar sus valores. Mira, que no te juntes allá, que mejor vente, que para acá. Y empieza a corromper su pensamiento, lo está jalando hacia otro lado. ¿Sí? Eso es corromper. Entonces, son corruptos. Han permitido que sus razones se corrompan. Aquel buen consejo que ya había decidido tomar, como ejemplo que usé de estos dos amigos, vino algo y lo corrompió. Decidió cambiar sus pensamientos y se han alejado de la verdad. El hombre que está corrupto ya no quiere seguirlo. Vamos a catalogar un corrupto, vamos a decir un servidor público que trabaja en la seguridad pública. Él hace un juramento cuando toma un cargo. Incluso los médicos hacen un juramento de siempre defender la verdad, de defender al ciudadano. Ellos traen un juramento, pero cuando empiezan a corromperse, empiezan a dejar ese lineamiento, empiezan a seguir otro camino, se han corrompido. Entonces, el hombre que dice en su corazón no hay Dios, se ha permitido que sus razonamientos o lo que está escuchando de alrededor, ¿sí?, lo corrompa y lo aleja de la verdad. El hombre que no se quiere acercar a Dios es una persona que está muy lejos de conocer la verdad. También el mismo verso, Salmos 14:1 dice: y han hecho obras abominables. Las obras abominables son sus acciones y comportamiento, contrario a la justicia y a la moralidad. Es lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero leerle ahí mismo donde estábamos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Le voy a enseñar cómo es que dice la Biblia que el hombre hace cosas abominables. Y miren lo que dice la Biblia acerca de estas cosas abominables. Romanos 9:28. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Creo que me equivoqué en unos versos, ¿no, hermano? O si estamos leyendo bien desde que leímos Romanos 9, 19, 20. ¿No estaba bien? Muy bien, era 1, hermano. En vez de 9 era Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Y ahora es Romanos capítulo 1, versículo 28, y voy a leer hasta el 32. Miren lo que dice la Biblia. Una disculpa porque a veces pues haciendo algo se nos va un número. En Romanos capítulo 9, versículo 28 al 32, dice la Biblia que es un hombre que se ha hecho abominable, que sus acciones y su comportamiento son contrarios a la justicia y a la verdad. Dice la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquel que ha decidido decir no hay Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que hace Dios? Aquel que dice: Dios, a mí no me interesa conocer de ti, no me interesa saber de ti y no quiero creer en ti. Lo que hace Dios es que, ok, no quieres saber nada de mí, pues dale vuelta, haz lo que tú quieras hacer. No quieres conocerme, entonces te entrego a una mente reprobada. La Biblia dice que aquel que decide no tener a Dios en su mente y en su corazón está reprobado. Su mente está reprobada. Aquel que es estudiante sabe lo que es no pasar un examen y ser reprobado. Aquí hay varios que son buenos para reprobar exámenes. Bueno, usted sabe lo que es fallar. Es que para lo que te preparaste no sirvió de nada. Es lo que te enseñaron, de nada sirvió. Y dice Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué Dios les entregó una mente? Los dejó para hacer las cosas que no convienen.
Aquel que hace cosas que no convienen, su pensamiento está reprobado delante de Dios. Y luego dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice la Biblia. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que los practican. Una persona que ha decidido sacar a Dios de su corazón ha reprobado el examen de la vida, ha reprobado su existencia misma, ha negado su propia existencia, ha decidido ser algo por lo cual no fue diseñado, ha decidido sacar a Dios de su vida. Y la Biblia dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aprobaron otras cosas, pero decir, no, Dios no me interesa, Dios en mi vida. Dios para mí está desaprobado. Prefiero seguir viviendo mi vida como quiero. Pues dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Tú me repruebas, entonces también estás reprobado. ¿Y qué sucede? Pues estas personas empiezan a hacer cosas que no convienen. ¿No convienen a quién? A nosotros. ¿O acaso, dígame usted, que el vivir en adulterio trae buenos resultados a su matrimonio y a su vida y a su relación? ¿Conviene vivir en adulterio? No conviene, porque va a ser usted abandonado, no va a saber amar a nadie, va a abandonar a hijos y a familia y lo que sea. ¿Conviene? No conviene. ¿Conviene ser avaro? No conviene. Sí, pues te puede tener muchas cosas, pero el no compartir me hace tener un corazón malo y amargado. ¿Conviene ser envidioso? No conviene. Y toda esa lista se desata cuando una persona empieza a sacar a Dios de su vida. Eso es una lista de una persona que Dios no está en su vida, porque Él mismo decidió sacar a Dios. Entonces Dios dice, ¿te gusta el pecado? Sí, me gusta el pecado. Pues dale. Atáscate que hay lodo, dijo. Dale. Pero dice la Biblia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes han entendido que hay un Dios que nos va a juzgar y que quiere lo mejor para mí. Y dice la Biblia que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hay una muerte eterna para aquellos que han decidido escoger su camino. No solo los que los hacen, no solo aquellos que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en mi casa como pastor permito que uno de mis hijos se drogue y lo sé y no hago nada, estoy participando en los pecados de mi hijo y también me va a alcanzar esa consecuencia. Porque yo como padre, ¿verdad? O si yo sé que en mi familia hay narcotraficantes y me sigo juntando con ellos o me sigo acoplando ahí con ellos y todo está bien, pues yo también estoy participando de ese pecado. Y así, hay muchos ejemplos que no le puedo dar, pero la Biblia dice, no solo los que los hacen, sino también quien se complace con los que los practican. O sea, yo no puedo practicar, pues yo me junto con narcos, pero yo no soy narco. Bueno, pues también, si te complaces de estar ahí con ellos, pues también. Si te complace, ¿qué es complacer? No solamente es permitir, es que permitas en tu casa esas cosas. Un ejemplo, en mi casa, hace un tiempo, ¿verdad? Había personas que venían de visita y ellos pues no son cristianos y ellos pensaban que podían hacer todavía las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Pero poco a poquito ellos se fueron dando cuenta y dejaron de hacer las cosas. Ahora ya no me visitan. Y así va a pasar, ¿verdad? Entonces,
La Biblia dice algo acerca de estas personas que son necios, se han hecho abominables, ¿sí? Se han hecho una abominación, es algo horrible, es algo repugnante a los ojos de Dios. Una persona que ha decidido sacarlo de su vida empieza a hacer abominable las cosas que él hace. Y luego en estos mismos versos de Pablo, en todos eso también habla cuando el hombre, más que eso no lo metí en la predicación, cuando el hombre empieza a cambiar su gusto natural, cuando decide que pues es que a mí me gustan los hombres y la mujer dice a mí me gustan las mujeres. ¿Por qué? Porque han decidido sacar a Dios de su pensamiento. Y Dios los permite que se pierdan en el pecado porque ellos lo han decidido. Así lo han decidido. Entonces, vemos esto. El versículo de Salmos 14:1 está escrito por el rey David. Este salmo lo escribió el rey David y describe en su totalidad a aquellos que niegan la existencia de Dios. Y él mismo dice en el salmo que son necios. La palabra necio en hebreo es una palabra que se pronuncia, espero poder pronunciarla bien, quesil. Necio en hebreo es quesil y se refiere a alguien que es ignorante, que carece de discernimiento o, con todo respeto, porque no es una mala palabra, estúpido. La Biblia dice que aquel que ha dicho que Dios no existe, así se le cataloga en la palabra, que a ese grado llega su entendimiento. Esa palabra, con el perdón de todos ustedes, no es una mala palabra, ¿sí? Pero muchos la catalogan así, pero no lo es, por eso me atreví a decirlo. La no existencia de Dios, en ninguna parte de la Biblia o de las Sagradas Escrituras, ¿sabía usted que en ninguna de ellas se trata de demostrar la existencia de Dios? En ninguna parte de la Biblia, fíjese lo que estoy diciendo, en ninguna parte de la Biblia se trata de demostrar la existencia de Dios con pruebas lógicas, ¿verdad? Lógica de su mente, o que lo intenten convencer que Él existe. En ninguna parte de la Biblia intenta convencerte de Dios o intenta convencerte que Él existe, sino que se asume que Él es una prueba evidente. La Biblia no intenta convencerte que Dios existe. La Biblia te habla de un Dios que existe. La Biblia no es para convencer a la gente. La Biblia es para aquel que quiere obedecer al Dios que nos hizo a nosotros. En la Biblia usted no va a encontrar la intención de convencerlo para que usted se convierta a creer en Dios. No, la Biblia habla de un Dios que intenta acercarnos a Él, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia nos enseña que es una creencia natural para el hombre creer en Dios. Está en nuestra naturaleza creer en Él. Y usted puede ver, si usted conoce un poco de historia, o lo muy poco o mucho que sepa, usted puede ver que todas las tribus y culturas, desde que se conoce, siempre han buscado adorar algo. ¿Por qué? Está en nosotros el buscar adorar a algo más grande. Está en nuestra conciencia, está en nosotros. Por eso la gente va y se refugia en cuanta cosa, pensando que ahí está Dios. Está en nosotros el deseo de adorar, porque hay algo en lo profundo de nuestro ser que sabe que hay algo más grande que nosotros. Si tú tienes entendimiento y puedes un día analizar tu alrededor y toda la vida que has tenido, te puedes dar cuenta que debe haber un Dios. Debe de existir algo. No podemos ser lo más inteligente de todo el universo. ¿Cómo nosotros somos los seres más inteligentes de este planeta? Los únicos que han evolucionado, por así decirlo. ¿Evolucionado qué? En tecnología, en conocimiento. No que venimos del chango. ¿Por qué hasta el día de hoy no ha evolucionado otra especie? Porque no es verdad.
fuimos creados, porque la Biblia nos dice como tal, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice Romanos 4:30, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. Dice la Biblia que él le creyó a Dios y le contó por bueno. El creer le contó por algo bueno. Pero ¿qué fue lo que creyó Abraham? Según la Biblia, Abraham no creyó en Dios, sino en lo que Dios decía de él. Abraham lo que le contó por bueno, lo que le contó aceptable delante de Dios, no es que creyera que había un Dios, sino que creyó en lo que Dios decía de él. Eso es lo que nos cuenta a nosotros. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, no creemos si Él existe o no, creemos lo que Él dice que yo soy. Eso es lo que nos transforma. Eso es lo que cuenta, lo que Él creas que dice que eres tú. Y a veces lo que creemos nosotros que somos, yo me creía narcotraficante, pero Dios creía que yo tenía un llamado y un ministerio, y yo decidí creerle, y aquí estoy. Pero mis pensamientos torcidos, mi vida corrupta, me llevó a ser un narcotraficante, pero Dios me llamó a ser pastor. Y yo ahorita podría andar allá si yo quisiera, pero esa vida no me dio nada bueno. Me dio nada, me quitó todo lo que tenía, me quitó. Me quitó familia, me quitó hijos, me quitó amigos, me quitó esposas, me quitó tanto y no me dio nada bueno. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que creyó? No creyó en Dios, sino en lo que Dios dijo de él, en lo que Dios le había prometido y lo que Dios le había ordenado. Si usted desarrolla una fe como la de Abraham, de creer lo que Dios le ha prometido, porque yo sé que Dios le ha prometido cosas y la Biblia le habla cosas como la vida eterna. Si usted cree lo que Dios dice de usted, eso le va a contar a usted por justicia. Nosotros como cristianos somos salvos por fe, no por obras. Nosotros alcanzamos la salvación por la fe, porque hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados y que Él lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario y que somos salvos por su gracia. Eso nos cuenta para vida eterna. Eso le contó a Abraham. ¿Sabía usted que Abraham era un hombre idólatra cuando Dios lo llamó? Era un hombre que no sabía nada de Dios. Tenía sus propios dioses cuando Dios le habló a su vida. No sé cómo le habló. No sé si le habló a sus pensamientos. No sé si Dios se hizo visible. Pero Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham le creyó. Abandonó sus dioses. Abandonó lo que él creía. Abandonó la herencia familiar. Abandonó tantas cosas por ir a seguir a un Dios que no podía ver, pero era un Dios que le hablaba a su corazón y a su mente. Gloria a su nombre. Lo que hace Abraham es que declara el hecho de que hay un Dios, o es lo que nos pide la Biblia. La Biblia no declara el hecho de que hay un Dios, pero le pide al hombre que se embarque a una aventura de fe. A ver qué Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué Dios dice de mí? ¿A dónde me va a llevar? Puedes continuar con tu vida, la verdad, triste y vacía, o puedes agarrarte de la mano de Dios y que Él te forje un futuro que yo nunca pude construir. Yo quise construir un futuro a base de dinero. Yo quise construir un futuro estable. Yo pensaba que el dinero daba la estabilidad. Cuando no tenía, lo quería. Y cuando lo tuve, no me dio nada. Dios no llenó mi corazón. Me cansé de tantas cosas que probé. Me cansé que, bueno, ¿y ahora qué hago?
¿Qué sigue? Y me di cuenta que el dinero no daba la felicidad. Se llevó a mis hijos, se llevó a mi esposa, se llevó amigos, se llevó mi familia, me arrebató mi papá, mis hermanos, a todos, porque yo era un avaro, era infinidad de cosas. Y la Biblia nos dice que nos embarquemos en una aventura. Entonces digo, bueno, yo renuncio a eso y quiero ver este Dios. Quiero ver este Dios que dice la Biblia. Quiero ver qué va a hacer conmigo, porque yo ya no quiero estar bien. Quiero ver qué va a hacer conmigo y decidí creer. Dije, si tú no puedes hacer nada conmigo, si no puedes hacer algo conmigo tú, nadie lo va a hacer porque yo no he podido hacer nada bueno. Y decidí creerle a Dios. Amén. Y aquí estoy todavía en esa aventura de fe. Hebreos 11:6, la traducción Nueva Biblia Viva, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. Sin fe es imposible que agrademos a Dios. Nunca vamos a poder agradar a Dios si no ponemos nuestra fe en Él. Y dice la Biblia que el que se quiera acercar a Él debe creer que Él existe. Y que de Él viene el premio cuando sinceramente le buscamos. Necesitamos agarrarnos de la mano de Dios, porque sin fe nunca vamos a poder acercarnos a Dios. Entonces, no se trata de demostrar la existencia de Dios, porque en todas partes de la Biblia se enuncia como un Dios conocido. Todos los hombres de la Biblia afirman conocer a Dios, incluso hasta yo le puedo decir que yo conozco a Dios, porque Él ha tratado con mi vida, porque el testimonio que usted ha vivido es el trato hasta el día de hoy que Dios ha tenido con usted. Y así estos hombres igual, Dios los trató de la misma manera que a usted. A través de la fe, estos hombres lograron acercarse a Dios. Yo le quiero dar un ejemplo. Cuando una persona dice, conozco al presidente de la República, esa persona no quiere decir que sabe que existe el presidente, porque aquí todos sabemos que existe el presidente o la presidenta, pero ¿quién de aquí la conoce? Entonces, cuando una persona dice, conozco al presidente, da por sentado que es verdad lo que él está diciendo. Amén. Y de la misma manera, los escritores bíblicos nos dicen que conocen a Dios, no que saben que existe. Y esa declaración lleva implícita la existencia de Dios. Hoy yo y usted decidimos creer en Él y por eso sabemos que existe. No solo porque decidí creer, es que Dios me ha dado pruebas de que Él está conmigo. A veces son pruebas muy pequeñas, pero muy grandes para muchos. Dios está conmigo. Yo lo he visto obrar. Todo eso lo trajo Dios. Yo no puedo decir que no. De donde Dios me sacó. Aleluya. Si la Biblia entonces no nos muestra una demostración razonada de la existencia de Dios, ¿y a qué voy con esto? Es que Dios no intenta convencer a la gente que Él existe, sino Él habla de su existencia, Él habla de lo que Él quiere. Él es Dios. La Biblia no fue hecha para convencer la existencia de Dios, sino para que conozcamos a Dios. Entonces, si no hay una demostración razonada de la existencia de Dios, ¿por qué intentamos nosotros convencer a otras personas de Dios? Si la Biblia no intenta convencer a nadie, ¿por qué nosotros sí intentamos convencer a la gente de Dios? Hay algunas razones del por qué lo hacemos. La primera es que lo hacemos para convencer a los que buscan a Dios sinceramente. Hay gente buscando o teniendo una necesidad en su vida, y ahí es cuando nosotros le hablamos de ese Dios que nos ayudó a nosotros también. Pero mientras que la gente
como decía la pastora, tenga todo o piensa que todo está bien o no es necesario Dios, nunca, ni nada que nosotros hablemos le va a llegar al corazón y le va a convencer. Por eso Dios a usted y a mí nos ha permitido pasar cosas difíciles para decirle a la gente, yo conozco un Dios que me sacó del mismo problema que tú. Yo me refugié en Él y Él me ayudó a salir de allí. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Es Dios quien motiva al hombre a hacer cosas buenas hasta de su propia vida. El hombre no encuentra motivación en el mundo. Podrá encontrarla durante un tiempo. Podrá refugiarse, no sé, en el ejercicio, en el yoga, en la religión, en ayudar a los pobres. Podrá encontrar algo, pero quien te motiva a hacer algo bueno por ti realmente, dice la Biblia, es Dios, a hacer el bien. Y luego no solamente eso, sino que nos ayuda a practicarlo. Él es el que nos mantiene ahí, no está en nosotros, es Él. Y luego dice la Biblia, lo hace por su buena voluntad, porque así lo quiere Él, porque así lo quiere para ti. Él es tu mayor motivador, no esos que salen en la tele o en el TikTok o en el YouTube. Él es quien te quiere ayudar a hacerlo. Primera de Corintios 1:18 menciona la Biblia: para muchos la fe en Dios es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Poder para cambiar, poder para salir de los problemas, poder para restaurar. ¿Por qué poder? Porque antes no podíamos. Yo no podía dejar de ser un drogadicto. Yo dije, me voy a meter a un centro de rehabilitación a ver si puedo dejar la marihuana y la cocaína, porque yo no podía, eran mi pan diario. Yo fumaba 12 horas al día, mientras que no dormía, era la única forma en la que yo no fumaba marihuana. Y yo decía, pues no le hago daño a nadie. Pero Dios, no tuve que ir a un centro de rehabilitación. ¿Sabe qué hice? Simplemente le entregué mi vida al Señor y le dije, aquí está mi vida. Si eres real, transfórmame, cámbiame, ayúdame porque yo ya no puedo. Y ahí empezó una transformación en mi vida que no fue fácil, que no piense que porque yo soy pastor fue fácil, no. Fue muy difícil, ya le he platicado algunas pequeñas luchas. Muy difícil sacar la avaricia, el amor al dinero. Híjole, fue lo más difícil que Dios hizo conmigo. El dejar de desear, el traer cosas nuevas o el tener casas, carros, que era lo único que llenaba mi corazón, fue de las cosas últimas que Dios hizo conmigo. Fue muy difícil, me costó llorar mucho. Llorar, perder dinero. Llorar, no traer dinero en la bolsa. Fue muy difícil. Lo que usted está pasando, usted va por buen camino. Si le está costando ser buen cristiano, va por buen camino. Porque el diablo viene y molesta a los que realmente quieren avanzar. Pero si usted es cristiano y no hay problemas, si usted es cristiano y todo está bien en la economía, si usted es cristiano y está muy sano de salud y todo, déjeme le digo que su cristianismo no es el correcto camino. Pero si usted es cristiano y hay pruebas, y hay luchas y batalla para orar, para leer la Biblia, para venir a la iglesia, para acercarse a Dios, usted va por el camino correcto. Porque el enemigo no deja que usted se levante, ni su carne quiere que usted se levante. Para muchos la fe en Dios es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Para mí es poder de Dios porque fue lo que me cambió. Ahí hasta entonces hasta que me acerqué a Dios pude arreglar mi vida. Hasta que me acerqué a Dios pude serle fiel a una mujer. Hasta que me acerqué a Dios pude dejar las drogas, el alcohol, la avaricia, el mal camino, empezar a criar a mi hijo de manera correcta y no mostrarle los caminos que yo llevaba.
hasta entonces pude yo solamente. Solo no pude. Él es poder de Dios para el que cree, dice la Biblia. Segunda de Corintios 5:20, dice la palabra de Dios. ¿Por qué intentamos convencer a la gente? Bueno, dice segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. La Biblia nos nombra embajadores. Si usted defendiera o estuviera encargado de una embajada de otro país, usted puede estar en Alemania, un mexicano en la embajada mexicana en Alemania. Ahí usted, si tiene un problema en otro país extranjero, usted ahí se puede refugiar, porque haga de cuenta que es México en Alemania y ni siquiera la misma Alemania respeta ese lugar. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Él. Como si Dios rogara por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dios nos ha mandado como embajadores de su palabra, como a decirte, Kevin, acércate a Dios, hijo, Dios quiere hacer las paces contigo. Dios no está enojado contigo, Dios no te rechaza, hijo. Es el que te acepta más que tus padres, te acepta más que tu esposa, hijo. Te acepta con todos los problemas que estás pasando y situaciones que tú piensas que te alejan de Dios. Dios te acepta con ellos y te los va a cambiar. Dios no te rechaza. Dios no rechaza a nadie. A nadie. Oiga, si no me rechazó a mí, que era una vil basura, si me aceptó a mí, lo va a aceptar a cualquiera de ustedes. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, dice este texto. Esta es otra versión bíblica. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes, escuchen nuestro mensaje. ¿Cuál? El de la palabra de Dios. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios, porque Dios las quiere hacer contigo. Dios quiere hacer las paces contigo, hazlas. Deja que Dios te ayude. Hay personas que su fe se ha debilitado por las dificultades o que no tienen ninguna ya clase de fe y dicen, quiero creer en Dios, muéstreme razones para creer en Dios, dice la gente, cuando su fe se ha debilitado. Pero no hay ninguna cantidad de pruebas que convenza a una persona que desee vivir en el pecado y de manera egoísta, ¿verdad? Solo piensa en su existencia. Aquellos que nos dicen, te desafío a que me demuestres que Dios existe. Mientras que la persona desee vivir en pecado y seguir viviendo su vida, usted le podrá enseñar las pruebas que quiere, la gente no va a creer, porque no quiere abandonar su vida. A lo mejor usted le ha testificado a alguien o le ha hablado a alguien y la gente ve que hemos cambiado. A mí me ha dicho gente, a mí que me conoce, me ha dicho, bueno, no le voy a decir qué me ha dicho porque a lo mejor se oye muy halagador, pero me ha dicho, es increíble lo que Dios ha hecho contigo. Incluso uno me dio una expresión muy mundana, que qué valiente era, qué valiente eres el estar donde estás. Después de donde estabas, a que estés ahora, los tienes bien puestos, para que me entiendan, me dijo. El abandonar la vida que tenías y la posición que tenías para estar donde estás, la verdad que admiro. Gente del mundo me ha dicho, y le digo, es que no soy yo, es Dios quien me quiere aquí. Porque si yo le digo a mi carne que quiere, mi carne quiere andar allá afuera. Mi carne se regresa a lo que yo hacía, pero entendí que Dios tenía algo para mí mejor que lo que yo conseguí. No crea que yo soy buena persona. Aquí no hay ninguna buena persona. Ni uno de los que está aquí es buena persona. Delante de Dios no lo somos. Nuestra carne siempre nos va a pedir allá afuera. Nuestra carne nos va a pedir, aléjate de Dios, qué aburrido.
mira, tú antes eras esto, tú antes eras lo otro, tú antes eras aquello, tú puedes conseguir lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras de ti. Pero yo entendí que Dios tiene cosas mejores para mí, eso es lo que yo creo, y por eso estoy aquí. No estoy aquí porque quiero estar, estoy aquí porque creo lo que Él dice de mí. Y si eso logras tú hacer en tu vida, que tu fe te convenza de hacer lo que Dios quiere, tu vida va a ser transformada. Pero nunca vas a dejar de desear andar afuera, hasta que creas lo que Él dice. Fue lo que hizo Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado. No le creyó que Dios existía, creyó lo que Dios decía de él, que Dios lo iba a hacer grande, que Dios le iba a ser padre de multitudes. Lo creyó y Dios lo bendijo. Gloria a su nombre. Lo desafío a que me muestre la existencia de Dios, pero yo le quiero decir algo. La fe es un asunto moral. Tiene que ver con nuestra moral, no con mi intelecto. La fe no va en el intelecto, la fe va en la moral de la gente, en el corazón de las personas. Yo no me convencí de que Dios existía porque yo era muy inteligente. Yo no me convencí, a mí la Biblia no me convenció por la inteligencia. O no me convenció la gente, me decía, bueno, ¿qué quieres? Mira, vas a seguir a Cristo toda tu vida, porque yo te voy a decir algo. La Biblia dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a añadir lo que necesitas. El cristiano vive por fe, vive creyendo que Dios suple lo que necesitamos. Pero la gente del mundo trata de suplir lo que necesita porque no sabe vivir por fe y no sabe que Dios le puede ayudar en una situación. Entonces se enfrasca en hacer cosas, dinero, se enfrasca en hacer cosas, dinero bueno o malo, como le dé su gana a la gente. Entonces yo decía, bueno, Dios quiere esto para mí, pero no es lo que yo quiero, mejor yo quiero esto. Dios me quiere traer un carro 2008, pero yo quiero un 2020. Entonces, ¿sabes qué? Mejor Dios, yo quiero el 2020, yo quiero el que yo quiero. Entonces yo no me acercaba a Dios porque yo sabía que Dios me iba a pedir cosas que yo no quería, y no me acercaba a Él. Gloria a su nombre. La gente, deseando vivir en el pecado y de manera egoísta, solo piensa en Él. Entonces yo no me convencí porque fui muy inteligente. Me convencí porque mi vida era miserable. El vacío que dejó tanto pecado en mi vida fue lo que me llevó a Él, el arrepentimiento. Cuando yo me arrepentí de mis pecados fue lo que me llevó a Él, no mi inteligencia. El asunto de fe tiene que ver con tu moral, con la vida que vives, no con la inteligencia que tienes. Entonces, ahí fue cuando Dios me llevó. Una persona que no está dispuesta a pagar el precio, que es abandonar sus pecados, evadirá toda clase de evidencia, aunque se la demuestres. El evangelio cuesta. En el evangelio se sufre, porque tienes que pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Tienes que abandonar tus pecados. Y duele. No es fácil. Cuando yo conocí a Dayan, a mi esposa, yo tenía 5 años que me había alejado de la iglesia. Y en esos 5 años hice muchas cosas malas. Y cuando yo la conocí, en el estado en el que yo me encontraba, empezamos a hablar de las cosas de la Biblia de Dios. Y yo le decía, yo no quiero regresar a la iglesia. ¿Por qué no? Me decía, digo, es que en la iglesia con Dios se sufre. Me decía ella, ¿por qué? Porque Dios te quita todo lo que tú amas. Pues sabe que yo no quería dejar el dinero, las mujeres, la droga, porque era lo que yo amaba. Los carros, allá, la delincuencia, era lo que yo amaba. Y yo le decía, yo no me quiero acercar. La gente no se acerca a Dios porque Dios le va a quitar lo que ama. Pues su pecado. Duele.
Hay que pagar un precio, el evangelio cuesta, hay que abandonar el pecado. En Lucas 16:31, versión traducción lenguaje actual, Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que la Biblia dice, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Si no hacemos caso de lo que la Biblia dice, ni aunque alguien se resucite y diga: yo resucité de los muertos, miren, fui al infierno, al cielo y regresé y aquí estoy, si existe, aún la gente no va a creer si no le hacen caso a la Biblia. La gente no va a creer. Tenemos a Cristo que resucitó y la gente no cree. Entonces, vemos esto. ¿Por qué le seguimos predicando entonces a la gente? Para fortalecer la fe de los que creen, por eso predicamos. Aquí predicamos porque aquí hay gente que tiene fe. Unos más forzados que otros, pero tienen fe. Por eso están aquí. La gente que no está aquí es la gente que no tiene fe. Entonces nosotros predicamos o hablamos de Dios para fortalecer la fe de los que creen. Nosotros estudiamos la Biblia y las pruebas que nos da, no las estudiamos para creer, las estudiamos porque creemos en Él. Amén. Y también lo hacemos con el objetivo de enriquecer nuestro conocimiento de Dios. Por eso estudiamos la Biblia, por eso venimos a la iglesia. O dígame usted, quien sea realmente creyente, ¿existe algo mayor que nos ayude que conocer la Biblia? No lo hay. ¿Existe algo que ayude a resolver mi vida que no sea la Biblia? No lo hay. ¿O existe algo mejor en meditar que nos ayuda a meditar en Dios sobre nuestra vida? No lo hay. Yo no encontré nada de afuera. No lo hay. Juan 5:39, palabra de Dios para todos, dice esta versión: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Cómo conozco entonces ese Dios? A través de la escritura. La que el mismo Señor Jesucristo les dice a los fariseos: ustedes creen que leyendo este libro van a obtener la vida eterna, y es verdad, pero esta vida eterna que se encuentra en este libro también habla aquel que es la vida eterna, que es Jesús. El conocer las escrituras nos da vida eterna porque en ellas conocemos a Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué es esto? La Biblia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Ahorita pensamos que como yo no tengo hijos, pues ¿para qué quiero la Biblia? Bueno, si desechas eso, el camino de Dios, Dios no solamente se va a olvidar de ti, sino de tus hijos que todavía no tienes. ¿Por qué? Porque ¿qué les vas a enseñar? No, si estás desechando a Dios, ¿qué les vas a enseñar? A olvidarse también de Él. A ti Dios te va a desechar porque no quieres saber de Él. Pues sus hijos van a ser arrastrados por lo que tú les enseñes. Eso es lo que dice Dios. Espero nadie se haya ofendido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La gente está lejos de Dios porque no le conoce. La gente se aburre en la iglesia porque no le conoce. La gente no ora porque no le conoce. La gente no habla de Él. La gente no aplaude, no pasa al altar porque no le conoce. Está lejos de Él. Su vida espiritual depende de Dios. La relación que usted tiene, su vida espiritual depende de Dios. De lo que usted le conozca personalmente, de ahí depende la vida espiritual. ¿Cómo? Conociendo la Biblia. Pero no solamente es conocer la Biblia,
sino es vivir la Biblia. Porque hay gente que conoce la Biblia, pero no la obedece. ¿Usted conoce gente que conoce la Biblia y no la obedece? ¿No lo mira usted todos los días en el espejo? ¿Sí? Bueno, el decir que conocemos a Dios y no obedecerlo, creo que va en contra totalmente de lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, vemos cómo la Biblia nos habla de la no existencia de Dios, sino asume que Dios existe. La Biblia no nos trata de convencer que Dios exista. La Biblia nos habla de un Dios que existe y que esta es su palabra y que solamente, ¿verdad?, la intención de Dios es que nos nutramos y conozcamos cada vez más de Él. Si a usted le falta conocer de Dios, su vida va a ser destruida, su vida espiritual y su vida terrenal también, porque cuando usted decide desechar a Dios, empieza su mente a agarrar un camino diferente, empieza a agarrar esa larga lista: la drogadicción, la avaricia, el chisme, el narcotráfico, la delincuencia, la droga, y usted piensa que ese es el camino correcto. Pero si usted lo saca a Dios de sus pensamientos, usted está perdido. Amén. Póngase de pie, por favor. Ya vamos a terminar. Vamos a adorar a Dios unos minutitos. El propósito de adorar a Dios es, pues, acercarme más a Él. El propósito de pasar al altar, de buscar a Dios, es demostrarme, no a mí como pastor, sino demostrar su fe en Dios hacia Él. Amén. Entonces, vamos a adorar a Dios unos momentos. Gloria a su nombre. Vamos a orar. Lo invito a que pase el altar. ¿Qué le parece? Si Dios le habló y si Dios no le habló,